Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Crece la voz en el mundo entero, en el mundo entero. Crece la voz en el mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. 12 y 6 minutos, damos paso al compañero Cristóbal Aro en esta nueva entrega de A Vista del 15M. Veremos si se suma José Guerrero después. Compañero, adelante. Vamos a verlo después. Vamos a ver. Que ayer José Guerrero sabemos todos que está súper ocupado siempre. La verdad es que es un hombre que no sé de dónde saca tiempo para tantas actividades. Bueno, pues aquí estamos otro jueves más. Un saludo especial a la Resistencia. Si estáis escuchando esto, sois la Resistencia y no sabéis ni tenéis ni idea de lo importantes que sois todos y cada uno de vosotros. Y vais a ser. Bueno, me he puesto importante. Bueno, un saludo a toda la gente en particular, en general. Gracias por estar ahí al otro lado. Y ya sabéis que estáis invitados todos. Si queréis venir aquí, comentamos cara a cara. Si queréis llamar por teléfono, podéis hacer cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier consulta, cualquier propuesta. Y no hay ningún problema, puede salir por los micrófonos o estar directamente aquí. O nuestro compañero Rodrigo Puché me lo comenta y podemos continuar con la charreta. Bueno, los habituales ya saben que hablamos de cosas importantes, el resto lo dejamos para los grandes medios de información, aquellas noticias que no tienen la mayor importancia ni hoy, ni mañana, ni después. Pero en fin, las portadas están llenas de noticias intrascendentes. Y mira que están pasando cosas importantes, ¿no? Bueno, lo decía, en este programa intentamos hablar solamente de cosas que realmente importan a todos los seres humanos y no nos preocupamos de temas secundarios, ¿no? Y hemos dividido, ya lo sabéis, el programa en dos partes. Por una parte, la Madre Tierra. Yo creo que no tenemos nada más importante que hacer ni conocer que cómo funciona la Madre Tierra, cómo nos relacionamos con ella, cómo la cuidamos para poder seguir vivos aquí. Y luego los animalitos humanos, no solamente los humanos también, ¿no? Cualquier ser vivo debe de merecernos nuestro respeto, nuestro cariño, y solamente tenéis que pensar una cosa, para todos aquellos descreídos. Los árboles nos proporcionan el oxígeno para respirar. Yo creo que solamente con eso ya tendríamos que estar agradecidos, ¿no? Pero en fin, parece que lo hemos olvidado, sobre todo algunos alcaldes que se dedican a cortar los árboles que nos proporcionan oxígeno. Así que imaginaros qué futuro nos espera con esta clase de gente, ¿no? Bueno, en el primer apartado, donde están las noticias de la Madre Tierra, hoy sí que tenemos unas cuantas cosas para comentar, para pensar, como dice la cabecera de nuestro programa, ¿no? Para ver las cosas desde otro punto de vista, para analizarlas y para pensar sobre ellas, ¿no? Cada mañana, cuando leo en el kiosco de prensa las noticias del día, me llama la atención la cantidad de noticias que no aparecen. Es curioso cómo aparecen noticias completamente intrascendentes, completamente inútiles para la especie humana. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nos ponemos a hablar, cuando se ponen a hablar en los periódicos del caso Sancho. Y yo me imagino lo que nos importará a los humanos que el hijo de un actor en un sitio del otro lado del mundo haya matado a su pareja. Creo que no tiene mayor importancia para el resto del mundo, ¿no? De hecho, creo que no tiene importancia más que para el muerto y los familiares de la víctima y del asesino, ¿no? El resto, pues oye, lamentaremos si somos amigos o echaremos en falta o condenaremos el asesinato, ¿no? Pero, oye, interés general no creo que tenga, ¿no? Y sin embargo los periódicos nos llenan de cosas de estas, ¿no? Y esta mañana había noticias curiosísimas al respecto, ¿no? Pero en fin, olvidemos esas cosas intrascendentes e inútiles y hablemos de cosas importantes. Y sin embargo, en las portadas de los periódicos no aparecen noticias que sí, que realmente son impactantes, ¿no?
Bueno, eso creo yo. La verdad es que al final a uno le hacen dudar. Durante estos últimos días, porque además son de mayo, los que tenemos curiosidad por saber lo que está pasando con este planeta, debemos de estar preparados para lo que viene. Y si queremos estar preparados, pues como mínimo informarnos, ¿no? Luego lo otro que habría que hacer sería que todos aquellos causantes pues paguen sus culpas con el castigo de la opinión pública y con el castigo del voto, ¿no? Pero no está ocurriendo así. Entre otras cosas porque los medios de información no nos cuentan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar que si hemos de basarnos en la información que nos proporcionan los medios para conocer las barbaridades que el capitalismo está haciendo en nuestro planeta, podemos esperar sentados. Ningún periódico, ninguna televisión, ninguna radio nos está informando de todas las barbaridades del clima en el planeta Tierra en los últimos días solo, ¿eh? Y como hay un montón de redes sociales que podemos acudir para que nos informen, pues vamos a ello. Y como decíamos siempre cuando empezamos el programa, os pido perdón por las noticias, por quitaros la calma y la tranquilidad, de la ignorancia, que no tiene ninguna ventaja, ¿eh? El no saber no significa que no vayamos a sufrir las consecuencias de lo que no sabemos. Así que, como mínimo, vamos a informarnos y luego ya vosotros decidís si acaso, si hacéis algo o no. Pero como mínimo, informarse, porque esconder la cabeza en un agujero no ayuda. Bueno, decía, cosas que no aparecen nunca en los periódicos, ni en los telediarios, ni en la prensa, ni en la radio, ni en las tertulias. Y esta semana ha sido pródiga, ¿eh? Parece ser que en Brasil, y no solo en Brasil, han sido unos días moviditos. Las inundaciones de allí han sido históricas. 29 muertos y 60 desaparecidos en el sur de Brasil el día 3 de mayo. Hoy las cifras nos dicen que Brasil ha perdido el 10% de la cosecha de arroz y el 31% de la cosecha de soja, y es uno de los suministradores mundiales de soja, con estos temporales, con estas inundaciones. Más cosas. Apagones en México por la ola de calor. El suministro eléctrico se colapsa porque hace tanta calor en mayo que allí han colapsado la red eléctrica. La segunda ola de calor. Pero resulta que si te pones a mirar el resto del globito terráqueo, ola de calor en Asia, en mayo. La India, Pakistán, Indonesia, todo el sudeste asiático, la península arábiga y África, con olas de calor. En algunos casos con peligro para la vida. Y mientras ocurre todo eso, inundaciones en Brasil, y espérate, Houston ordena la evacuación de todos los millones de habitantes de la población de Houston por la ola de inundaciones. Parece que ordenar la evacuación de una ciudad como Houston parece una noticia interesante, ¿no? Pues no han dicho ni mu. Parece que una ola de calor que cubre medio mundo, en Asia, en África, en América del Sur, en mayo, no tiene mayor interés para la prensa de nuestro país. Seguimos.
Mientras las olas de calor se suceden por todo el mundo, mientras no nos cuenta nadie nada, mortíferas inundaciones en Tanzania con más de 150 muertos. Mayo, 4 de mayo. Hace nada. Pero lo de las inundaciones en África no solamente son en Tanzania. Hay un montón de países con problemas de calor y de inundaciones. Más cosas curiosas que tampoco nos cuentan. Venezuela se ha quedado oficialmente sin glaciares. El último ha desaparecido estos días porque se ha convertido en una manchita de hielo. Le van a seguir como países sin glaciares Indonesia, México y Eslovenia. Mayo 5. Como veis, parece que la situación en el planeta Tierra, como mínimo, es para preocuparse. Pero claro, ¿cómo nos vamos a preocupar si ningún periódico nos lo cuenta? Podríamos pensar que por qué ocurre esto, ¿no? Y mi respuesta y la de los científicos es la misma, ¿no? El capitalismo necesita ocultarnos que el capitalismo está acabando con la vida en el planeta. Ningún millonario te va a contar que va a seguir haciendo negocios aunque el planeta Tierra acabe sin personas vivas en él. Bueno, más cosillas. A ver. Es muy curioso, mientras tanto, una serie de noticias que sí que aparecen en los periódicos españoles. Ayer o anteayer, el Ministerio del Gobierno avala la adjudicación este verano de la ampliación del puerto de Valencia, contra las sentencias de los tribunales que dicen que no hay estudio medioambiental de las consecuencias y sin importarles para nada la presión de todos los ciudadanos y la presión de todos los científicos del planeta Tierra que dicen que lo de los puertos, pues que habrá que pararlos, porque sin combustible, y aunque tuviéramos combustible, con la destrucción del clima que está provocando el capitalismo, pues no habría que ampliar puertos. Pero en fin, seguimos para adelante. Siguen para adelante. Algunos intentamos pararlo, pero no lo conseguimos. Una noticia curiosa. Mira, es The Guardian, un periódico decente de los poquitos que van quedando en este planeta. Decente no porque los periodistas no quieran ser decentes, sino porque los propietarios no te dejan ser decente. Ni a los periodistas, ni a las emisoras, ni a la televisión. Bueno, pues The Guardian, que es uno de los poquitos decentes que quedan, nos cuenta una investigación sobre el siguiente tema. La mayoría de las larvas de abejas no sobrevivirán a temperaturas en los panales por encima de 36 grados. 4 de mayo del 2024. Es la fecha del estudio. A ver, con temperaturas que ya están hablando de 52 grados, me parece que los panales van a estar bastante por encima de los 36. Si los panales van a estar por encima de 36, sí o sí, y las larvas de abeja no sobreviven a esa temperatura, las abejas desaparecen este siglo del planeta Tierra, según todos los científicos. Y según lo que estamos viendo ya los que leemos periódicos de otros sitios, porque aquí no nos enteraríamos de nada. Así que, si no hay abejas, me veo con un pincelito pintando las florecitas de los almendros para tener turrón en invierno.
porque si hay que polinizar todas las flores con pincelitos, creo que no tenemos tiempo ya para hacer otra cosa. Pero parece como si no pasara nada. De verdad es que yo alucino. Bueno, el otro día salió un reportaje en otro periódico digital que no lee casi nadie. Lo digo para que nos concienciemos, ¿no? Aquí todo el mundo pensamos que nosotros estamos dejando tranquilos al tercer mundo, a África, a Asia, a América del Sur, a todos los pueblos indígenas. Cuando digo que les estamos quitando sus recursos, me refiero a esto. El Congo se desangra para que tú te conectes. El Congo tiene la desgracia, ya es lamentable, que tiene casi todo la que la tecnología del mundo occidental tiene. Tierras raras, coltán, petróleo, minerales valiosos, para hacer todo lo que la tecnología necesita, ¿no? Y todos los occidentales estamos consintiendo que el Congo se haga puré con la corrupción, con los paramilitares, con los ejércitos corruptos, con los políticos corruptos, con los empresarios corruptos, para poder conectarte a Internet y que tus hijos tengan cada uno una tablet, un teléfono móvil y una pantallita en la que convertirse en un individuo cada vez más idiota. Bueno, una noticia más sin importancia, y esta sí que apareció en el diario El Salto, que lo leen 12.000 personas en el mundo. Abril fue el mes más cálido jamás registrado en el planeta Tierra a nivel global. Y ya llevamos todo el mes de abril, todo el mes de marzo, todo el mes de febrero, todo el mes de enero y todo el año 2023 como los más cálidos jamás registrados en la historia. Yo no sé en qué se basarán algunos elementos y elementas para negar lo que estamos viviendo cada día. Pero en fin, ellos sabrán. Y una noticia muy curiosa, el día 7 de mayo. Qué cosas. Y además viene de un sitio que yo no me lo hubiera podido imaginar nunca, ¿no? Italia. Italia está gobernado por la derecha y la extrema derecha, y luego hablaremos de ello en Animalitos Humanos. Y sorprende que en un país de extrema derecha, y al decir país de extrema derecha, alguno me dirá, no, eso es el gobierno. Y yo os diré, no, es la población de Italia que les ha votado, o sea que sí que es de extrema derecha. Bueno, pues Italia, un país de extrema derecha, prohíbe la fotovoltaica en terrenos agrícolas. Es triste que tengamos que aprender de la extrema derecha en Italia para saber lo que deberíamos hacer aquí en España. Qué vergüenza, ¿no? Que nos estén adelantando por la extrema derecha para aplicar la lógica. Bueno, y la última barbaridad de un gobierno que tenemos por aquí, el de la Comunidad de Aragón. Eso también sí que ha aparecido en los periódicos, qué vergüenza. Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Ya os estoy contando, porque si tenéis que esperar a que os lo cuente la televisión, esperar sentados, ¿no? Ya os cuento yo que la situación de las temperaturas en el planeta Tierra da un poco de preocupación. A mí me da miedo y terror, pero en fin, como mínimo preocupación, ¿no? La temperatura sigue aumentando mes tras mes y año tras año, y además el aumento de un año para otro cada vez es mayor. Aumento de temperatura. Llevamos todo 2024 con casi medio grado más que el récord del año anterior, 2023, de temperaturas sobre la superficie del planeta, en el aire, y en la temperatura del agua, en los mares, es decir, disparaos.
están desapareciendo los glaciares en todo el mundo. Ya lo habéis visto, ya lo he contado. Y el gobierno de Aragón concede la mayor inversión de su historia, 61 millones de euros, para aumentar la producción de nieve artificial en las estaciones de esquí de Huesca y Teruel. Después de todo lo que os he contado, con los glaciares desapareciendo en Venezuela, Indonesia, Pakistán, Suiza, los Alpes, el norte de Europa, en África ya no quedarán, en América están desapareciendo también. ¿Qué imbecilidad es tirar 61 millones de euros para crear nieve artificial que no se va a poder crear porque la temperatura no lo va a permitir? Yo, la verdad es que ya no sé lo que contaros. Bueno, con eso terminamos el repaso a la actualidad en el planeta Tierra, en la madre Tierra, en este planeta que intenta mantenernos vivos, pero un montoncito de psicópatas humanos está intentando lo contrario, acabar con nuestra vida aquí. La nuestra y la de todos nuestros semejantes, todos aquellos seres vivos que compartimos casa común aquí en la Tierra. Bueno, vamos a hablar de animalitos humanos. Si no comentáis alguna cosa que queráis que aprender, preguntar, comentar o proponer. En animalitos humanos hay un par de cosillas que yo quería comentaros antes de empezar, de entrar en el tema, ¿no? Ya estamos viendo, no sé si lo veréis vosotros o si queréis verlo, porque claro, una cosa es ver las cosas y otra cosa es no querer verlas. Si no quieres ver algo, no lo vas a ver nunca. Pero en fin, si uno está un poquito atento y uno es un poquito imparcial y uno busca información, claro, porque si ve la televisión a todas horas no vamos a aprender mucho, ¿no?, al respecto. Pero si uno está atento a todas estas noticias que os he estado leyendo, si uno se preocupa por hacer un planeta mejor para nuestros hijos y nuestros nietos y los que vengan después, si pensamos en ellos e intentas averiguar si algo estamos haciendo mal para no volver a hacerlo, y te enteras de todas estas cosas que os estamos contando, te darás cuenta que el capitalismo, aquellos psicópatas que solamente piensan en ganar dinero, sin mirar para nada las consecuencias, te darás cuenta de que toda esta gente está destruyendo la vida en el planeta para conseguir dinero, ¿no? Y nos está vendiendo la historieta, la mentira, de que este es el único sistema posible para vivir aquí en la Tierra. Y es curioso, ¿no? Imaginaros, un sistema económico, político, social, educativo, que te dice que el mejor sistema que tenemos posible es el capitalismo. Y resulta que, además de destruir la vida, de llenar el planeta de basura, de envenenar tierra, mar y aire para que unos pocos ganen muchísimos miles de millones de papelitos, encima nos dice que es el mejor sistema para los humanos. Y resulta que todas las economías capitalistas tienen a sus ciudadanos enfermos, con depresión, con ansiolíticos, con pastillas para dormir, con tensión, en fin, con todas las enfermedades derivadas de la angustia vital, de la falta de perspectivas, de la falta de futuro, de la falta de encontrarse con una vida mejor para cada uno de nosotros. O sea que este capitalismo no solamente destruye la vida en el planeta, envenena y contamina todo lo que hay, sino que encima nos hace infelices. Es curioso, ¿eh? Bueno, es curioso no. Tendríamos que empezar a pensarnos
que seguramente este no es el mejor sistema para mantener. Y ahora un tema que se me ha quedado varios días en el tintero. Y voy a comentarlo porque es un truco que utiliza los grandes medios, los políticos, los tertulianos, y que enseguida te engancha a la gran mayoría, ¿no? El orgullo por lo nuestro, la patria, nuestro pueblo, nuestras tradiciones, nuestra sagrada historia, todas estas cosas que nos venden. Y el otro día estaba leyendo yo a una catedrática de filosofía y nos dio a todos en el artículo que yo estaba leyendo una lección de la que yo no había caído ni en la cuenta, ¿no? Los que me conocen y los que me escucháis a menudo, ya sabéis que considero que lo de las patrias, las banderas, las religiones, los equipos de fútbol, todas estas cosas me parece que son elementos para dividirnos, ¿no? Y yo siempre he tenido claro que a mí una bandera, una patria, una tradición milenaria, lo que queráis, todas estas milongas, pues ¿qué quieres que te diga? Para mí son maneras de separarnos los unos de los otros. Yo lo veía así, ¿no? Pero me pongo a leer el artículo de esta catedrática de filosofía y me dice una frase que me dio una perspectiva nueva del tema, ¿no? Dice, para sentirse orgulloso de un pueblo o de una patria o de un equipo de fútbol o de lo que queráis, hace falta que creamos que somos mejores que los demás. Y cuando te pones a pensar, te das cuenta de que es verdad. Cuando alguien está orgulloso de su patria, es porque considera que es mejor que las demás. Y es curioso, ¿no? Nacer en un lugar es una pura casualidad. Uno puede haber nacido en Buñol, como puede haber nacido en Nueva Delhi. Es una pura casualidad. No tiene nada que ver con la categoría, ni con el orgullo, ni con la inteligencia, ni con nada. Es pura suerte. ¿Nacer en Abu Dhabi es mejor o peor que nacer en Buñol? Pues igual, una casualidad. ¿Tombuctú es mejor que Buñol? Pues ni mejor ni peor. Cada uno nace en un sitio, le tiene un cariño lógico y natural a la tierra en la que ha nacido, habla un idioma al que quiere con locura porque es el que habla, conoce una historia, una religión, unas costumbres que ha vivido toda su vida y las quiere con todo el amor del mundo, lógico y natural. ¿Pero es mejor que la del otro? ¿Por qué? Porque lo dice ¿quién? ¿Por qué el que nace en Nuevo México es mejor o peor que el que nace en Buñol? ¿Por qué? ¿Por qué el que nace en Soria es menos orgulloso de su ciudad o de su pueblo que el que nace en Sebastopol? ¿Por qué? ¿Es una casualidad? Tiene sus cosas buenas y cosas malas, sus costumbres repugnantes y sus costumbres maravillosas, unos y otros. Pero nadie es superior. Nadie es mejor que. Cuando nos venden la historia de que tengo que estar orgulloso de mi patria, de mi pueblo, de mis costumbres, te están diciendo que tú eres superior a los demás porque has nacido en tal sitio. Están utilizando una mentira, porque nadie es superior a nadie por el hecho de nacer en Abu Dhabi o en Norfolk, por decir sitios que no conocéis. Y sin embargo, ahí están súper orgullosísimos de su población, de su pueblo, de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus religiones y de sus personajes.
Así que cuando os vendan la milonga de que hay que estar orgullosos de la patria y de la bandera, decirles, no me manipuléis. Todos somos iguales, pero diferentes. Y yo no soy mejor que tú por haber nacido en un sitio diferente a donde has nacido tú. Y si utiliza alguien la bandera, la patria, la religión, el equipo de fútbol o la tradición para decir que eres superior a los demás, puedes mandarlo a hacer puñetas. Ya me he desahogado. Bueno, si os habéis quedado con algo de la historieta, pensar en eso, ¿no? Cuando alguien te dice que tienes que estar orgulloso de tu patria, diles que algo no cuadra. Bueno, vamos a seguir hablando de cosas. Hay varios temas importantes, bueno, creo que varios temas importantes, ¿no? Por supuesto, no podemos dejar de hablar de Palestina, claro. Pero eso nos dará paso a a otros temas que están muy juntitos. Os voy a contar un par de barbaridades a las que estamos asistiendo como si no pasara nada, que esa es otra. Los periódicos no nos informan de muchas cosas, ¿no? Pero tienen una habilidad natural para hacernos informar de cosas para que no les demos importancia, para que nos acostumbremos a admitir una barbaridad tras otra sin inmutarnos. Pero como las cosas son tan gordas, pues hay que contarlas, ¿no? El otro día apareció una noticia en los diarios digitales, claro. Más de 2.500 estudiantes detenidos en 40 universidades de 25 estados de Estados Unidos, reprimidos por la policía a base de bien, con palos, arrastrando a la gente, con multas, perdiendo las matrículas, perdiendo la oportunidad, suspendiéndoles exámenes, complicándoles la vida para el futuro, porque estaban haciendo acampadas pidiendo el fin del genocidio en Palestina. Y yo quería poneros en contexto, porque una periodista nos daba unos datos que maravillan, por un lado, y la verdad es que te dejan con los ojos como platos. No sé si sabréis que allí en Estados Unidos las universidades son privadas. Es decir, o pagas o no estudias en una universidad. Pero allí en Estados Unidos el nivel de vida tela marinera. Y leyendo el artículo me entero de que depende de la universidad, el nivel y la categoría y el prestigio que tenga, una matrícula anual cuesta entre 60.000 y 80.000 dólares anuales. Os dejo que penséis eso, 60 u 80.000 dólares. Imaginaros que son euros porque más o menos por un estilo están. Es lo que vale uno con el otro, vamos, para comparar. Imaginaros, estudiar en una universidad americana cuesta como mínimo 60.000 euros cada año la matrícula. Ahora imaginaros el valor que hace falta para que un estudiante universitario decida acampar en el campus de la universidad para protestar por el genocidio en Gaza. Hace falta valor, Hace falta muchísimo valor. Hace falta muchísima dignidad. Hace falta mucha decencia, mucha ética, mucho compromiso, mucho valor, mucho todo lo que deberíamos de tener todos que no tenemos. Pero imaginaros el valor de un estudiante o una estudiante que se juega su vida, su futuro, su trabajo y la deuda de toda su vida para toda su vida, 60.000 euros por año
de matrícula para defender la vida en Gaza de los palestinos. Pero ahora imagínate, 2.500 estudiantes detenidos en 40 universidades de 25 estados. Se me pone la carne de gallina pensando en tantísimos jóvenes que están demostrándonos a un mundo que está parado, mirando para otro lado, mientras matan todos los días hombres, mujeres, niños y ancianos palestinos en directo, delante de todas las televisiones, delante de todas las redes sociales, mientras ni los periódicos no lo cuentan, ni los políticos hacen nada, ni los ciudadanos dicen ni mo. Y luego te enteras de que no son solamente 25 estados, 40 universidades y 2.500 estudiantes detenidos en Estados Unidos. Están en Suiza, en Francia, en España, en Europa, en Asia, en América del Sur, en todas partes. Y la desvergüenza de que los medios, controlados por el dinero, por el poder económico, no nos están contando nada de todo esto. ¿Cómo vamos a crear opinión, verdad? Esa es la idea, por supuesto. Si no nos enteramos, los genocidas podrán seguir matando palestinos mientras miramos el fútbol. Mira, para que veáis cómo nos manipulan. El otro día, creo que fue el lunes, un periódico decía: Israel bombardea y asalta Rafah después de toda una noche de bombardeos mientras negocia en Egipto con Hamás el alto el fuego. Qué noticia, ¿eh? Bueno, pues otro periódico, La Razón, decía: Hamás acepta el alto el fuego de Israel el mismo día. Así que mientras unos estaban asesinando, un periódico dice que Hamás acepta el alto el fuego de Israel. Con noticias así, no me extraña que la gente siga mirando el fútbol. Una noticia más que tampoco nos cuentan. En las universidades alemanas, algunos hicieron el otro día un campamento también frente a la sede del gobierno alemán. Automáticamente fue desalojado, lógicamente, ¿no? Y no nos enteramos para nada de lo que pasó, porque tampoco los periódicos nos cuentan que hay una movilización ciudadana enorme contra el genocidio en Palestina. A pesar de lo que diga el PP, no somos antisemitas. Nosotros no queremos que maten judíos, pero tampoco queremos que maten palestinos, claro. Bueno, y para continuar ya y terminar, la última noticia aparecía esta mañana en otro periódico digital que solamente leen 16.000 personas en el mundo. Israel utiliza por primera vez ahora, en el asalto a Rafah, utiliza por primera vez la inteligencia artificial a gran escala. Y me he leído el artículo por encima, al principio, porque no me ha dado tiempo a continuar leyéndolo. Pero con unas pocas líneas ya te puedes hacer una idea de cómo va el asunto. El ejército israelí le pide a la inteligencia artificial que dictamine cuáles son los objetivos por orden de intensidad, desde el terrorismo duro de Hamás hasta la fuerza que puede representar la unión familiar. Agárrate, ¿eh? Y entonces la inteligencia artificial te hace un croquis de objetivos. Y luego el ejército de Israel pues bombardea. Y hay una noticia terrible. Dice que el ejército israelí confía tanto en el aparatito electrónico que ya no comprueba si los datos son correctos. Sencillamente bombardea y si se equivoca el ordenador, qué maldad. Lo digo para que veáis con quién estamos jugando en los cuartos. Mientras el PP dice que somos antisemitas. Bueno, mientras están
los gobiernos de los psicópatas de turno apoyando a Israel porque no hacen nada contra el genocidio. Y ya se sabe que si no frenas el genocidio eres cómplice, y cuando pase la historia y haya algún tribunal en el futuro que piense y reúna los datos, dirá: vaya cómplices que tenían los genocidas de Israel. Pues toda la Unión Europea, Estados Unidos y una gran parte del mundo occidental, que será cómplice para la historia, ¿no? Bueno, pues mientras está ocurriendo esto, no es de extrañar que los psicópatas estos de turno también nos estén llevando al desastre. Yo pensaba el otro día una cosa. Los psicópatas quieren acabar con la vida en el planeta, está claro, porque si no, no tendría ningún sentido. Y el otro día estaba leyendo también otro artículo de otro catedrático, también de filosofía, una catedrática. Y decía una cosa muy curiosa, y hace un montón de, y voy a decir años, literalmente años, ¿no? Estoy en el coche, tengo un libro, Tótem y Tabú, de Sigmund Freud, y tiene algo que ver con esto que está comentando ahora, que vamos a comentar ahora, ¿no? Sigmund Freud dice que la especie humana, la psicología humana, utiliza el tótem, o sea, lo que es sagrado, hablando de patria, bandera, tradición, historia y todas estas cosas, religiones, utiliza el tótem como algo sagrado que no se puede tocar, pero que al mismo tiempo te complica la vida un montón, ¿no? Lo explico de una manera muy resumida, y muy vulgar y muy poco técnica, ¿no? Y la profesora de filosofía, esta que comentaba el otro día, decía: es curioso como toda esta gente, los psicópatas estos que nos llevan a la ruina, en el fondo lo que quieren es acabar con la especie humana. Porque resulta que si nos llevan a una guerra nuclear saben que vamos a desaparecer. Y sin embargo siguen R que R. Y decía la profesora esta, la catedrática, es curioso el impulso de estos psicópatas que de alguna manera les lleva a eliminarse a sí mismos, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de una cosa muy curiosa. Voy a comentar un tema muy importante. Nosotros, aquí en el planeta Tierra, vivimos en sintonía, en comunicación, en interacción con todos los seres vivos, ¿no? Los árboles y las plantas nos proporcionan oxígeno, alimento. Nosotros alimentamos a las plantas cuando desaparecemos y nos convertimos en abono. En fin, se va produciendo un ciclo vital y unas cosas se alimentan y se retroalimentan unas a otras. Es decir, que los seres humanos dependemos de la naturaleza. Si eliminamos la naturaleza, eliminamos nuestra fuente de vida. Y hay otra cosa de la que depende el ser humano, de los cuidados. Es decir, la gente que cuida de los hijos, de los abuelos ancianos, de las madres, de los padres, de los enfermos, de los impedidos, la gente que hace la comida, que cuida las casas, toda la especie humana que se dedica a cuidar de los demás. Es decir, tenemos por una parte la naturaleza, que entre unos y otros nos cuidamos y nos protegemos y nos alimentamos unos a otros, y por otra parte los cuidados para continuar, porque hace falta, la sociedad necesita cuidarse a sí misma, ¿no? Y el capitalismo está acabando con las dos cosas. El capitalismo por negocio está acabando con la naturaleza, extrayendo todos los recursos y envenenándola, llenándolo de basura. Y condena a las peores condiciones a las mujeres, que son las que se encargan de los cuidados, y a las profesiones más precarias que se encargan de los cuidados de la sociedad. Las limpiadoras, los asistentes, los obreros, los peones, son los peor pagados, los que sufren peores condiciones laborales y los que cobran menos, y los que tienen mayor precariedad, y los que están discriminados. Es decir, el capitalismo acaba con aquello que le mantiene, la naturaleza y los cuidados. Y es curioso, ¿eh?
esta reflexión. Los psicópatas, en el fondo, quieren acabar con la especie humana. Sorprendente. Pero resulta que lo podemos comprobar. Cuando los psicópatas nos llevan hacia la guerra, ¿qué sentido tiene cuando sabemos todos que los ejércitos tienen ahora capacidad suficiente para acabar con la Tierra 50 o 60 o no sé cuántas veces, con toda la humanidad, ¿eh? Y nos enteramos de que España manda helicópteros de ataque a Eslovenia para ejercicios de guerra en la frontera con Rusia. Nos enteramos de que Macron quiere enviar tropas a Ucrania. Y hoy me entero de que Rusia dice que si Francia manda tropas a Ucrania, pues Francia se convierte en objetivo militar legítimo de Rusia. Los psicópatas nos llevan a un desastre anunciado que puede acabar con la vida de los humanos 50 o 60 veces, con todo el arsenal nuclear que tenemos en este planeta, ¿no? Como veis, la cosa, yo qué sé, no sé, parece una cosa increíble de ver. Y mientras pasan estas cosas, el martes me veo en un vídeo en Milán una manifestación de fascistas con el brazo levantado y con las antorchas, como cuando estaba Mussolini, y las camisas negras en 1930 y tantos, antes del nazismo y del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, y con Franco. Y resulta que el gobierno de Meloni en Italia autorizó la manifestación en Milán y te ves a las legiones de fascistas con el brazo levantado y las antorchas en 2024 como si no hubiéramos pasado un holocausto, una Segunda Guerra Mundial, la matanza de millones de judíos y de no judíos, y la dictadura de Franco y los muertos después de la guerra, como si no hubiera pasado nada. Había gente que decía hace 50 años, cuando empezaron a salir otra vez los grupúsculos nazis, pseudonazis, fascistas, extrema derecha, hablaba del huevo de la serpiente. Pues creo que tenemos ya la serpiente bastante mayorcita. Si os veis la manifestación fascista de Milán, veréis que da mucho miedo. Pero no hace falta irse a Milán. Esta semana, en Madrid, un grupo de gente de extrema derecha iba por la Gran Vía, igual, pidiendo matar a los rojos y todas estas cosas. Luego dicen que la violencia es de la izquierda. Seguimos con el huevo de la serpiente. Allí en Estados Unidos, como Biden no es precisamente Fidel Castro, pues resulta que están diciendo lo mismo, ¿no? Allí en América. Entre uno malo conocido y otro peor conocido también, pues cogeremos al peor. Y las encuestas dicen que va a ganar Trump, porque Biden es flojo. Pero resulta que en Argentina, lo estaba pensando esta mañana y ayer, los argentinos llevan un montón de años con políticos muy malos y sufriendo las consecuencias, claro. Así que los argentinos han decidido elegir al peor de todos. Yo no sé lo que opinaréis vosotros, ¿no? Pero si tienes uno malo, uno peor, uno pésimo y el peor imposible, y a la hora de votar coges al peor imposible, algo no me cuadra. Porque Milei está haciendo una reforma laboral en la que los trabajadores
se quedan sin derecho a despido. Milei ha interrumpido el suministro estatal de medicamentos para patologías críticas. Es decir, el presidente del gobierno ha dicho, quitad todas las medicinas para el cáncer. Yo admito que la gente esté descontenta por los políticos, pero que alguien me explique por qué eligen a un individuo así, a un psicópata. Aquí en España ocurre lo mismo. Tenemos políticos malos, peores, pésimos y ruines. Pero la gente decide votar al ruin. No lo sé. Porque, por ejemplo, claro, ocurre lo siguiente. Si los periódicos no te dicen las ruindades que hace el más ruin, pues no te enteras. Y si no te enteras, porque el que paga los periódicos es el ruin, pues luego la gente, que a lo mejor en el fondo también somos ruines, ¿no? Pues elegimos votar al ruin. Y luego, pues tiene sus consecuencias. Por ejemplo, la ley de concordia de PP y Vox. Naciones Unidas dice que atenta contra la legislación de derechos humanos. Claro, una ley de concordia que te dice que los ciudadanos españoles que mató Franco después de acabar la guerra, que fueron varios decenas de miles, pues deberían de tener reconocimiento y devolverles todo lo que les han quitado. Entre otras cosas los huesos, por ejemplo, ¿no? Pero no, PP y Vox dicen que no, que hay que mirar a los muertos durante la guerra civil. Y Naciones Unidas dice, vale, en una guerra se puede permitir, se puede entender que se estén matando unos a otros, pero cuando acaba la guerra, ¿por qué continúa matando el asesino Franco y todos sus gobiernos a los españoles? Pues la ley de concordia dice que son iguales los españoles que mató Franco después de la guerra que los que se mataron en la guerra. Lógicamente atenta contra los derechos humanos de las víctimas del franquismo, claro. La Universidad de Valencia dice que en el proyecto este de ley de concordia, en la Universidad de Historia, entre otras, dice que tiene graves carencias científicas, porque no solamente atenta contra los derechos de las víctimas de la dictadura, sino que además miente al escribir la historia. Y claro, eso son las cosas que ocurren cuando el ruin llega al gobierno, porque una sociedad bastante ruin elige a políticos muy ruines. Ay. Y me quedan 2 minutos, perfecto, y acabamos. A ver. Dedicado a todo... No, iba a decir una tontería. Dedicado a todos los que votan Vox. No me escucha ninguno. Bueno, pues Vox tiene en la Diputación tiene a 2 de Vox. Solo 2. Que no tienen tareas de gobierno. Vox es el que está diciendo que no a los chiringuitos de los políticos, ¿no? Vox tiene en la Diputación 6 asesores para 2 diputados de Vox que no tienen faena. Y luego, para que no perdamos de vista en qué mundo estamos, 2 noticias sorprendentes, ya que estamos tan cerca del día 1 de mayo, que ha pasado tan de rositas, ¿no? La policía carga en la manifestación del 1 de mayo en Castellón contra los manifestantes y un hombre de 70 años lo mandan al hospital. Yo pensaba que estábamos en un Estado democrático y de derecho que defiende los derechos, las libertades de los ciudadanos, en vez de apalear a ancianos de 70 años porque se manifiestan por el Día del Trabajo.
Pero no es el único sitio. La policía carga en la manifestación de la CGT en París y detiene a 45 personas. Parece que lo que mola en este país es votar al peor político que tengamos en la lista para que haga barbaridades todos los días y mientras tanto cargamos contra los trabajadores y los manifestantes que pretenden conservar los poquitos derechos que todavía mantenemos. Qué mundo nos está quedando, ¿eh? Y para terminar de arreglar, pues la última. Hay 6 chavales, 6 personas, 6 jovencitos en Zaragoza que han ido a la cárcel porque se manifestaron contra un acto de Vox antes de las elecciones y un policía les acusó de disturbios, algaradas y tal. Un policía. El juez los mandó a la cárcel porque un policía dice que alteraban el orden, aunque un montón de gente dice que no estaban donde dice el policía que estaban, pero el juez escuchó al policía. Los familiares han pedido al gobierno que les dé un indulto porque es una condena injusta, basada en pruebas dudosas, y el gobierno de España ha negado el indulto. Como veis, seguimos en un mundo al revés. Esperemos cambiarlo entre todos, aunque visto lo visto parece que no tenemos mucha marcha en ese sentido. Bueno, sigamos en la marcha, sigamos en la pelea y vamos a seguir intentándolo. Muy buenos días y hasta el jueves que viene.